Capítulo 17. Isabel tomó a Juana al día siguiente. Lo ocurrido entre Wickham y ella, Juana lo escuchó con asombro e interés. No acertaba a querer que Darcy mereciese tampoco la estimación de Bingley, y no obstante no llegaba a dudar de la verdad de un joven de tan estimable aspecto como Wickham. La mera posibilidad de que hubiera soportado tales crueldades era suficiente para excitar todos sus tiernos sentimientos, y por consiguiente no restaba para ella sino pensar bien de ambos, defender la conducta de los dos y atribuir a casualidad o a error lo que no podía explicarse de otro modo. Ambos, decía, han sido engañados de una manera u otra, y en algo de que no podemos formarnos idea, estoy segura. Gentes interesadas en ello lo han puesto mal entre sí. En suma, es imposible para nosotras conjeturar las causas o circunstancias que los han enemistado, sin mengua de ninguna de las partes. Muy cierto. Y ahora, querida Juana, ¿qué vas a decir en favor de esa gente interesada que no, por lo visto, ha tomado cartas en el asunto? ¿Justificarlas también? ¿O habremos de pensar mal de alguien? Ríete cuando gustes, pero no me apartarás de mi opinión. Considera, queridísima Isabel, en cuán desgraciada situación coloca al señor Darcy el hecho de haber tratado de semejante modo al favorito de su padre, a aquel que a quien su padre había prometido cuidar. No es posible. Nadie de pasaderos sentimientos humanitarios, ninguno que tenga en algo su propio carácter puede ser capaz de ello. ¿Es posible que sus más íntimos amigos vivan tan engañados respecto a él? ¿O no? Creería que el señor Bingley se hallaba enterado de esto, antes de pensar que el señor Wickham inventara historia tal sobre su misma persona como la que me refiero a la noche pasada. Nombres, hechos, todos citados sin rodeos. Si eso no es así, que lo refute el señor Darcy. Además, la verdad le salía por los ojos. Es cosa en verdad dificultosa. En caso angustioso, no se sabe qué pensar. Perdona, se sabe con exactitud lo que debe pensar, pero Juana podía dar por cierta solo una cosa. Y si Bingley estaba enterado de esto, sufriría mucho cuando el asunto se hiciese público. Las dos señoritas fueron sorprendidas en el plantío, donde se habían estado comunicando por la llegada de algunas de las mismas personas de quienes hablaban. De Bingley y sus hermanas venían a invitarlas personalmente para el baile de Netherfield, esperando desde ese tiempo, que se había fijado para el próximo martes. Las dos señoras se congratularon de volver a ver a su amiga. Dijeron que hacía un siglo que no se veían, y le preguntaron cómo se pasaba, qué había hecho desde su separación. Al resto de la familia dedicaron escasos cumplidos, huyendo de la señora de Bennet todo lo posible y hablando poco a Isabel, y nada a las demás. Pronto se marcharon, levantándose de sus asientos con una prontitud que sorprendió al hermano y atropellándose cuando les fue dable para liberarse de las cortesías de la señora de Bennet. La perspectiva del baile de Netherfield fue por un extremo grata a todo el extremo, elemento femenino de la familia. La señora de Bennet dio por considerarlo como un obsequio dedicado a su hija mayor, y se jactaba de modo especial de haber recibido a la invitación de propio Bingley, y no por medio de la ceremonia tarjetosa. Juana fantaseaba con una velada, feliz con la sociedad de sus amigas y las atenciones del hermano. E Isabel pensaba con deleite en bailar mucho con Wickham, en ver la confirmación de toda la consabida historia de las miradas y conductas de Darcy. La dicha que se prometía a Catalina y Lidia era más independientemente de determinados sucesos y de personas determinadas en particular. Porque aunque ambas, lo mismo que Isabel, pensaban bailar con Wickham la mitad de la noche, no era de él ningún modo la única pareja que podía satisfacerlas. Y de todos modos un baile era un baile. Aún María pudo asegurar a su familia que no le desagradaba. Mientras puedo tener a mí
Las mañanas, dijo ella. Es suficiente. No reputo sacrificio en ir con eso. En ocasiones, invitaciones para veladas. La sociedad nos reclama a todos. Y me tengo que por una de las consideran apetecibles para todo el mundo, los intervalos de recreo y de diversión. El espíritu de Isabel estaba en aquellos momentos tan dedicado a esa fiesta que aún no hablaba a menudo con Collins sin necesidad. No pude evitar de preguntarle si proyectaba aceptar la invitación de Bingley y si tendría por adecuado a él concurrir a esa diversión. Quedó más sorprendida que otra cosa al encontrarse con que no abrigada del escrúpulo ninguno en cuanto a este punto, hallándose muy lejos de temer reproches del arzobispo ni de Lady Catalina de Bourgh por aventuras a bailar. Te aseguro, díjole, que de ningún modo creo que los bailes de este género ofrecidos por un joven de respetabilidad a gentes igualmente respetables pueden ocultar malas tendencias. Y tan lejos estoy de consumarme porque yo mismo baile, que proyecte verme honrado con las manos de todas mis bellas primas durante la velada. Y así, aprovecho por esta oportunidad para solicitar la de Isabel. Para los dos primeros números en especial, preferencia que confío que será atribuida por mi prima Juana a su debida razón, y no a falta de consideración para con ella. Isabel se vio por completa acogida. Habíase propuesto quedar comprometida por Wickham para estos mismos bailes e tener en su lugar a Collins. Su pregunta, ¿qué había podido salirle peor? La felicidad de Wickham y la suya propia quedaban por fuerzas más alejadas, y aceptó la proposición de Collins, de tan buen talante como le fue posible. No quedó menos molestada por esta galantería por creer que pudiera provenir de algo más. Entonces, por primera vez se le ocurrió que fuera ella la elegida entre las hermanas para ser señora de la abadía de Hunsford y para ayudar a completar la mesa de cuatrilleo de Ronsins, en ausencia de más escogidos visitantes. La idea llegó pronto a la convicción en cuanto observó la creciente figura de Collins hacia ella, y escuchó las frecuentes tentativas de elogio por su ingenio y vivacidad, que aún más asombrada de que contenta por este efecto en sus encantos. No pasó mucho sin que su madre le diera a entender que la probabilidad de su matrimonio le era por extremo grata. Isabel, no obstante, no quiso darse por aludida, por estar convencida en absoluto de que la consecuencia de replicar sería una fuerte disputa. Collins no haría nunca tal proposición, y hasta que se le hiciera era inútil disputar sobre esto. Si no hubiera sido por prepararse un baile de Netherfield y por hablar del mismo, la menor de las señoritas de Bennet se habría visto en una situación bien desagraciada en aquel entonces, porque desde aquel día la invitación vino tal racha de lluvias que impidió de ir de Meryton una sola vez. No se pudo ver a la tía ni a los oficiales, ni andar a casa de noticias, y aún los preparativos para Netherfield tuvieron que procurárselos por encargo. Hasta Isabel hubo de ensayarla su paciencia con el tiempo que hacía, que suspendió totalmente el progreso de su relación con Wickham, y nada que fuese inferior en un baile del martes pudiera haber hecho soportables a Catalina y a Lidia un viernes, sábado, domingo y lunes como aquellos.